En los siglos XVII y XVIII, año 1600 y 1700, la Edad Moderna comprende un periodo de grandes contrastes culturales, políticos, religiosos y económicos en la sociedad europea. El gran impulso de las actividades económicas y comerciales fortaleció el capitalismo y el poder económico de la burguesía y de los estados absolutistas a través del mercantilismo. El absolutismo es el aumento del poder de los reyes autoritarios, es decir, el rey logra un poder total y absoluto, nadie es igual a su persona, solo Dios está sobre su poder. El Estado y la persona del rey son la misma cosa. Toda persona debe rendirle cuentas y explicaciones al rey, y el rey solo a Dios. Esto significa que su poder soberano es de origen divino. Por lo tanto, el poder del Estado debe estar en las manos de una sola persona. Paralelo al desarrollo político, económico, comercial, las ciencias estaban evolucionando considerablemente en sus técnicas de investigación. Antes que terminara el siglo XVII, año 1600, la ciencia natural había logrado tantos avances teóricos como prácticos que logró alcanzar mayor relevancia, más que cualquier otra forma de pensamiento en este periodo de la Edad Moderna, generándose las bases del siglo de las luces, es decir, la confianza y la fe absoluta en la razón o pensamiento empírico. En el llamado siglo de las luces surge la Ilustración, movimiento que se caracterizó por la exaltación a la razón, como luz que guía hacia la verdad y el progreso, donde el ser humano podía lograr el perfeccionamiento, la felicidad y la plenitud total. El uso de la razón haría posible un progreso ilimitado, permitiendo a la persona el objetivo de la vida. Solo había que comprender el funcionamiento de la naturaleza y el universo, como quien comprende una gran máquina. En este contexto de auge, modernidad y evolución cultural, como de contrastes de vida social tan desigual, fue donde se inspiró un nuevo movimiento cultural, artístico, literario, que plasmó en forma notable la estructura política, social y religiosa de este periodo. Este movimiento se llamó Barroco, que buscaba plasmar el movimiento, la grandiosidad y el dramatismo, muy contrario de la serenidad y simetría que expresaba y buscaba el renacimiento artístico en los indicios de la Edad Moderna. El barroco se expresó a través de la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la literatura y el teatro. En resumen, el arte barroco, en sus más amplias manifestaciones artísticas, es un fenómeno complejo de índole social, político y religioso, donde se acostumbra a decir que arte barroco es el arte de la contrarreforma católica para reaccionar contra la severidad y aumento del protestantismo. La Iglesia Católica alentó la edificación de templos con gran cantidad de esculturas religiosas. La acumulación originaria es el nacimiento del capitalismo en el siglo XVI y XVII en Inglaterra. Es un concepto de Carlos Marx que nos define el capital, nos señala las características entre economía política y capitalismo. Podemos dar a entender la expropiación de productos directos y más específicamente el aniquilamiento de propiedad privada, que se funda en el trabajo propio, permitiendo un elemento clave del capitalismo. Teoría marxista, marxismo. Marx dice que la acumulación primitiva significa la expropiación de los productos directos y más específicamente el aniquilamiento de la propiedad privada, que se funda en el trabajo propio. Esto es la expropiación del trabajador, permitiendo un elemento clave del capitalismo, la explotación del trabajo formalmente libre de otros, es decir, el trabajo asalariado. Hemos visto cómo se convierte el dinero en capital, cómo sale de esto en la plusvalía,
y de la plusvalía más capital. Sin embargo, la acumulación del capital presupone la plusvalía la producción capitalista y esta la existencia en manos de productores de mercancías de grandes masas de capital y fuerza de trabajo. Todo este proceso parece moverse dentro de un círculo vicioso, del que solo podemos salir dando supuestamente una acumulación originaria, anterior a la acumulación capitalista. Una acumulación que no es fruto del régimen capitalista de producción, sino del punto de partida de él. Esta acumulación originaria viene a desempeñar en la economía política más o menos el mismo papel que desempeña en la teología del pecado original. Expansión europea del siglo XV. La necesidad de buscar otras tierras fuera de Europa se vio forzada por un ámbito netamente económico y social. Malos saldos de cosecha, agotamiento del oro, baja poblacional por pestes, el bloqueo del Medio Oriente por musulmanes y el auge burgués. Todo esto reunido con ventas geográficas y técnicas y políticas que tenían el reino de Portugal y España para explotar nuevas tierras. La expansión oceánica la debemos dar a entender como la expansión de países europeos por encontrar nuevas rutas para el comercio. Antes que nada, debemos saber la diferencia entre el imperialismo y el colonialismo. El imperialismo es la dominación de un país sobre otro a nivel económico. Esta es la etapa superior del capitalismo. El colonialismo es todo lo contrario, ya que es la ocupación efectiva de un territorio. La expansión colonial se mueve por la economía a lo largo de Europa. El colonialismo va a tener su etapa más fuerte con la conquista de América, Asia y África. La expansión europea y los comienzos del mercado mundial. En las últimas décadas del siglo XIX, en el marco de un capitalismo cada vez más global, se desató una intensa competencia por la apropiación de nuevos espacios y el dominio de poblaciones que las habitaban. Estableció dos mundos, los productores de materia prima y los de bienes industriales. La expansión de un pequeño grupo de estados desembocó en el reparto de África y del Pacífico, y en la consolidación del control de Asia. Fue un proceso poderoso, por su amplitud, por su velocidad, porque estuvo asociada con la nueva fase del capitalismo. Las colonias, sin embargo, fueron decisivas para asegurar el crecimiento de las economías metropolitanas. Entre 1876 y 1914, una cuarta parte del planeta fue distribuido de una manera en forma de colonias, entre media docena de estados europeos como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Bélgica. Las nuevas industrias y mercados de masas de países industrializados absorbieron materias primas y elementos de casi todo el mundo. Las colonias, sin embargo, fueron decisivas para asegurar el crecimiento de las economías metropolitanas. Los portugueses recorrerán todo el continente africano y los españoles descubriendo América y navegando hacia el oeste, hacia el océano desconocido. Bajo el impulso de portugueses y españoles se produjo un gran avance en la navegación, que les llevaría a descubrir nuevas rutas marítimas y comerciales. Uno de los factores de la fase de ocupación económica estuvo representado por los cambios tecnológicos que se presentaron durante toda la segunda parte del siglo XV. Se produjo un estancamiento de tecnología y de productividad agrícola que impusieron a la nueva fase expansiva límites precisos que también explican su carácter principal, una expansión cuyos motores son la navegación oceánica, el comercio oriental, la conquista y la explotación de América. Las crisis económicas de superproducción en Europa en los años de 1872 y 1873 se trataron de solucionar con medidas proteccionistas y proteger la producción nacional frente a la competencia extranjera. Se trataron de poner aranceles aduanales y tasas, las cuales fracasaron. Se busca otra solución, llevar a ultramar el excedente europeo. Inversión. En Europa sobraba capital para invertir, pero como no había garantía de retorno, los inversionistas se fueron a las colonias. Los productos agrícolas y las materias primas en general son necesarias, pero se encontraban en las colonias y se vendían en Europa.
La mano de obra barata era más rentable que la mano de obra europea, una de las causas por las cuales las colonias eran importantes. En 1871, Francia fue derrotada por Rusia. En la guerra franco-prusiana se dio un sentimiento de humillación y el gobierno de la Tercera República fomentó la expansión colonial. Cristóbal Colón, nacido en Génova, interesado desde niño por la navegación. Trabajando desde muy joven como grumet, interesado por la geografía, leyó tratados y conoció los mapas que circulaban en su época. Al fallecer su esposa, viaja con su hijo Diego a España, albergándose en el convento de la Rábida, donde los monjes aceptan sus teorías y proyectos. Deseaba llegar a las Indias Orientales, tierras en las que suponía encontrar grandes riquezas. En 1486, los Reyes Católicos lo recibieron por primera vez en Alcalá de Henares, Madrid, pero una junta de expertos no aceptan sus proyectos. Con la ayuda de los religiosos, Fray Juan Pérez logró finalmente el apoyo de los reyes que gobernaban España, Fernando de Aragón e Isabel Castilla, los Reyes Católicos, quienes le proveen de ayuda económica con el fin de organizar la expedición. Del puerto de Palos, España, Cristóbal Colón parte el 3 de agosto de 1492, con 3 naves, la Santa María, la Pinta y la Niña. La tripulación estaba formada por 120 hombres. Desembarcaron al día siguiente en la isla de Guanahani, bautizada como El Salvador. Continuó su viaje descubriendo otras islas. A España con el fin de contar a los reyes que había llegado a las Indias. Cuando regresó a España, tuvo un gran recibimiento por parte de los reyes. A partir de allí, se suceden varios viajes, pero ninguno con el éxito que tuvo el primero. En 1493, Colón partió del puerto de Cádiz con 17 navíos y más de 1500 hombres. Descubrió las Antillas y la isla de Puerto Rico. Algunas de las causas políticas generales del colonialismo fueron: hacerse ver como una potencia internacional desarrollando el imperialismo. Nacionalismo. El colonialismo permite hacer pensar a los ciudadanos franceses que pertenecen a un gran país. Estrategia. Conquistar determinados puntos estratégicos les permite tener varias bases navales en distintos puntos del planeta, que en caso de guerra siempre se podrán utilizar. Siempre interesaron las vías de comunicación de la metrópoli con sus colonias. Existen 3 tipos de colonias en cuanto a la organización política. Colonias de explotación, donde la población es indígena, el gobierno es el de la metrópoli, pero a través de un cargo residente, un gobernador. Así, la colonia está sometida a la metrópoli. Colonia de poblamiento. La población la componen los colonos y el gobierno es propio. Toman sus decisiones de forma autónoma respecto a la metrópoli. Proliclorados. Surge entre el pacto de los indígenas y los colonizadores. La metrópoli permite que se mantenga el poder indígena, que son la población de la colonia. Por lo tanto, el poder se divide entre la política interior, regida por un gobierno indígena, y la política exterior, en manos de la metrópoli. La economía colonial se basa en impedir el desarrollo industrial de las colonias. De esta forma, la metrópoli vende productos manufacturados caros, mientras compra barato. La sociedad colonial es por otro lado indígena, sin convivencia estrecha entre ambas partes, aunque compartan el mismo territorio. Cada una de esas dos partes tiene su propia organización. Esta convivencia puede interpretarse como una sociedad racista. Dentro de la sociedad indígena se pueden distinguir 2 grupos: dirigentes políticos de las tribus y trabajadores.
los europeos del siglo XV, el mundo se reducía a lo que ellos conocían. Europa, parte de África y el Medio Oriente. Asia y sus reinos como China y Japón les eran poco conocidos y solo sabían de ellos a través de los relatos de algunos viajeros, como Marco Polo. Pero para esta época, los conocimientos que poseían sobre náutica y cartografía les permitieron emprender viajes aún más largos, cuyos resultados se convertirían en nuevos e importantes descubrimientos. El viajero veneciano Marco Polo realizó viajes hacia Oriente, transformando la visión europea del mundo y sorprendiendo a no pocos pensadores y filósofos del siglo XIII, época de sus incursiones. Los arriesgados mercaderes venecianos que cruzaban con sus caravanas los inmensos territorios entre la China y el Mediterráneo fueron una fuente continua de información, transmisión de conocimientos del Oriente e intercambio entre las culturas. Pero la toma de Constantinopla por los turcos en el año de 1453 acabó con el Imperio Romano de Oriente y, por lo tanto, con el centro de comercio entre Europa y Asia, provocando serios problemas en Génova y Venecia, que al ser ciudades cristianas tenían cerrado el paso por mar hacia el territorio asiático. Fue entonces, en el siglo XV, cuando la necesidad de encontrar una ruta nueva para llegar al Oriente comenzó a revolucionar los conocimientos de la navegación, la cartografía y con ello se inició la era de las grandes exploraciones marítimas. Las ideas acerca del lejano Oriente comenzaron a crear verdaderas leyendas entre los pueblos de Europa a partir del siglo XV, ya que el Libro de las Maravillas, escrito por Marco Polo, refería a lugares que la imaginación de los lectores hacía fantásticos. Una de las ideas que retrasaron las expediciones hacia nuevas rutas era la creencia de que las distancias de los mares eran interminables, además de la existencia de una línea de fuego que incendiaba los barcos y donde habitaban monstruos que impedían el paso de los hombres. El hecho de no poder llegar hasta dichas tierras por la situación de guerra contribuía a la difusión de historias de tipo fantástico, como la existencia de seres extraños y lugares extraordinarios que supuestamente se hallaban en las rutas de Oriente. Aunado a esta visión casi fantástica, el poco conocimiento de la extensión y forma de la Tierra impedían el avance en la búsqueda de la nueva ruta. Los cristianos formaron su particular interpretación, según la cual la tierra habitable era una gran isla, dividida en 3 continentes, Europa, Asia y África. Y así como se crearon las leyendas de catástrofes y tragedias, también las historias de riquezas infinitas, bellezas inimaginables y nuevos territorios impulsaban el espíritu de aventura y búsqueda de los marineros. Juan II, rey de Portugal. Fue un monarca de gran visión que se dedicó a organizar viajes de exploración. Juan II envió a algunos de sus súbditos a Egipto y Palestina para que averiguaran la forma y las rutas que utilizaban los mercaderes árabes en su comercio con Oriente. Durante estas expediciones, los portugueses descubrieron que el continente africano se prolongaba hacia el sur indefinidamente. Las leyendas acerca de la franja de fuego que hacía arder a los barcos y su tripulación tomaron mayor fuerza a medida que estos hombres se internaban en mares desconocidos. A pesar de ello, Juan II envió a Bartolomé Díaz a una peligrosa aventura en busca de una ruta al oriente por el extremo meridional de África. Es decir, tendría que rodear el continente desconocido, venciendo las adversidades imaginadas por marineros y navegantes. El primer viaje de Bartolomé Díaz se realizó en 1481. Viajó hacia el sur durante varios meses,
levantando mapas y reuniendo informaciones sobre los lugares que iba atravesando. Esta travesía, junto con las que Cristóbal Colón y otros navegantes realizarían en los siguientes años, provocaron un cambio en la visión que hasta entonces se tenía en el mundo occidental. La existencia del nuevo continente y la comprobación de que la Tierra era redonda haría que se modificaran muchos aspectos de la vida y las costumbres de los hombres de aquella época. Pero mientras los españoles trataban de entender los misterios del nuevo continente, los portugueses, siguiendo la ruta del este, llegaron a la India en una expedición comandada por Vasco de Gama en 1498. 2 años más tarde, en 1500, Pedro Álvarez de Cabral, al mando de 13 barcos, llegó a las costas de Brasil y tomó posesión de los nuevos territorios a nombre del rey de Portugal. Fue hasta septiembre de 1519 cuando Fernando de Magallanes iniciaría el primer viaje de circunnavegación del globo terráqueo saliendo de Sevilla. El primer día del mes de noviembre, las naves de Magallanes atravesaron el extremo sur del continente y en abril de 1521 llegó a las Filipinas, donde encontraría la muerte. No obstante, Juan Sebastián Elcano, con solo un navío y 57 hombres que habían sobrevivido a la expedición, siguió el viaje hasta la India, enfrentando tempestades, ataques de indígenas, enfermedades y otros peligros. Para los europeos de la época medieval, el mundo estaba conformado por Europa, África, Asia y la Tierra Incógnita. El avance de las expediciones en busca de las nuevas rutas comerciales provocó el desarrollo de la cartografía y la elaboración de mapas. El espíritu de conocimiento de esos hombres nos permite ahora tener una idea exacta de nuestro planeta y su forma para seguirlo conociendo mejor. Como creían en una época que a la India solo se podía llegar dando vuelta al África, los marineros de Portugal habían navegado las costas del continente durante casi 100 años. 100 años en los que elaboraron con paciencia y constancia un mapa de la línea costera buscando el extremo sur para poder efectuar el viaje hacia el este en busca de la India. Los expedicionarios siguieron los mapas y llegaron a la Guinea en África, donde encontraron oro y marfil, convirtiendo en Portugal en uno de los países más ricos de Europa en el siglo XV. Esto fue suficiente para motivar a los portugueses en su búsqueda hacia costas más ricas aún. El auge de las exploraciones en busca de la nueva ruta hacia la India tuvo un definitivo impulso mediante la labor de un reconocido príncipe de Portugal, Enrique el Navegante. Los navegantes portugueses no solo abrieron nuevas rutas hacia el comercio, sino al conocimiento de la humanidad. Las leyendas de los monstruos y horizontes de fuego se fueron diluyendo poco a poco, conforme las expediciones descubrían nuevas realidades, nuevas verdades que transformaron la idea de esas tierras incógnitas para los europeos y abrían los horizontes hacia el avance de la ciencia, la tecnología y la humanidad misma. La circunnavegación de África, descubrimiento de la ruta hacia el oriente, traería a Portugal gran riqueza y poder. Se acercaba el momento en el que un genovés, empecinado en sus ideas, habría de modificar aún más las ideas de la forma de la Tierra. Cristóbal Colón imaginó descubrir una nueva ruta comercial, cuando en realidad había descubierto las puertas a un nuevo continente, a la verdad de muchos científicos, astrónomos y a una nueva manera de entender el mundo.
actualidad podemos decir que todos los puntos del planeta han sido recorridos por intrépidos viajeros e investigadores, los deseos de ampliar el conocimiento no se han detenido y se realizan esfuerzos importantes por conocer aquello que existe aún fuera de nuestra atmósfera. En la actualidad, conocemos todo nuestro planeta y podemos calcular las distancias, conocer los climas y planear rutas de un lugar a otro. Pero no debemos olvidar lo arriesgados que fueron Díaz, Colón, Magallanes y Álvarez Cabral junto con muchos otros hombres al emprender aquellas aventuras. En pequeños navíos, pocos recursos y enfrentando cientos de dificultades, hace un poco más de 500 años se inició una nueva etapa para la humanidad, la de las grandes travesías marítimas. Podríamos decir que solo entonces, cuando se comprobó la redondez de la Tierra, se conocieron sus territorios y se levantaron mapas cartográficos, al paso de los años hemos conseguido saber a ciencia cierta